se padezca, que estemos todos protegidos. Ese es el plan. Presidente, quizás el secretario de Salud o el doctor Hugo López-Gatell puedan decirnos un poco qué panorama es el que se espera, o sea, si esperan un repunte o no se está bien previendo que haya un repunte tras el regreso a clases. A ver. Permiso, presidente. Con mucho gusto, Sheila. Gracias por esta pregunta que nos ayuda a que todo el mundo tenga un contexto claro sobre la epidemia. Algunos conceptos generales que hemos venido diciendo desde hace 14 meses. Mientras exista la epidemia en el mundo, puede existir en cualquier país. Entonces, la epidemia sigue en el mundo y en otros países, la región de Europa Occidental, por ejemplo, América del Sur en este momento, han tenido repuntes. En algunos casos, afortunadamente, ya empiezan a entrar en control países que tenían una gran intensidad epidémica. India, por ejemplo, lleva ya varias semanas con descenso después de que llegó a una situación muy importante. Segundo, este fenómeno se puede presentar a pesar de tener descensos por distintas razones y difícilmente se puede identificar un solo factor. La apertura de las escuelas, la apertura de los mercados, la apertura de los puertos, la apertura de las fronteras. Hay múltiples razones por las que puede reemerger la epidemia en algún país del mundo, incluso en nuestro país, o en una entidad federativa. Puede ocurrir, como nos ocurre, la gran mayoría del territorio nacional se mantiene a la baja y, como lo mencioné hace rato, hay unos pocos entidades federativas que tienen tendencias a la alza. Tercero, la situación de la educación pública y su cierre temporal como una medida de control epidémico no debe dejarse de ver que una cosa es la decisión al inicio de la epidemia y otra cosa es 14 meses después. La misma situación, abrir las escuelas o mantenerlas abiertas, tiene un significado radicalmente distinto cuando estamos 14 meses después de que fueron cerradas. Entonces, en este momento, después de estos 14 meses y después de casi 20 semanas de reducción, de tener la mitad del territorio nacional en semáforo verde, la otra mitad en semáforo amarillo, excepto una entidad federativa, Quintana Roo, vemos que las condiciones son las óptimas para poder dar este paso, abrir las escuelas. Podrían retardarse de manera indefinida, pero eso obviamente afectaría a un aspecto importantísimo en el desarrollo de las personas que se están educando, particularmente la niñez. Decíamos hace algunos meses, no es lo mismo un año de vida o de experiencia educativa para una persona adulta que para una persona niña, para un niño o niña. 12 meses sin educación tiene un significado radicalmente diferente entre los 5 y los 6 años, por ejemplo, que si se vive entre los 23 y los 24. No es solamente el contenido educativo, es el desarrollo neurológico, psicológico, emocional. Y todo eso es importantísimo cuidarlo, porque un año perdido de ese desarrollo que implica la relación social que tienen niñas y niños en el espacio educativo puede tener una consecuencia muy importante para México o para cualquier país del mundo que haya cerrado escuelas. Hay varios países que, cuando han llegado a situaciones de control epidémico semejantes a las que hoy tenemos en México, ya durante casi 20 semanas, toman esas decisiones y precisamente empiezan a abrir. Algunos países, por ejemplo en Europa Occidental, abrieron escuelas y desafortunadamente tuvieron otros factores además que llevaron a que se reactivaran las epidemias y tuvieron cierres parciales. En realidad los modelos de manejo epidémico son en general semejantes, los momentos de tomar las decisiones dependen de la realidad epidémica del país. Termino diciendo lo que dejamos muy en claro hace también varias semanas, para que nadie se sorprenda. Aquí hemos dicho con toda claridad cómo han ido ocurriendo las cosas. Quizá recordarán algunos que cuando la epidemia estaba solo en China, aquí en este mismo foro, dijimos garantizamos que la epidemia va a llegar a México, porque nos gusta hablar así de claro, que la sociedad sepa lo que puede pasar.
¿Puede haber casos en las escuelas cuando se abran? Definitivamente puede haber casos, pero para eso están previstos los mecanismos de respuesta. Los mecanismos no son nuevos, ni se han creado solamente para las escuelas. Los métodos epidemiológicos que se usan en el Sistema Nacional de Salud Pública están establecidos desde hace muchos años y se han ido refinando durante la epidemia de COVID. Se hacen, en caso de que hubiera un caso, por ejemplo, de enfermedad COVID en una escuela, se activan los mecanismos de notificación inmediata, de estudios de casos y contactos, y se hacen las intervenciones de no solamente de mitigación en el conjunto de la escuela, sino de contención. Esta metodología está muy establecida en el sistema de salud pública. Y lo que se puede esperar es, si en determinado momento en una escuela apareciera un caso, que rápidamente se estudien a los contactos. Afortunadamente las personas adultas ya tendrían un riesgo bajo, muy bajo de enfermedad, precisamente porque las hemos vacunado. Niñas y niños, adolescentes, ¿podrían contagiarse? Sí podrían, pero tenemos la tranquilidad de que la evidencia científica documentada en México y en el mundo a lo largo de la epidemia muestra que la probabilidad de enfermedad de consideración, enfermedad grave, es muy baja comparado con las personas adultas. Entonces da espacio, da oportunidad a la contención. Gracias. En China encontró ya el primer caso de gripe aviar en humanos. ¿No han advertido esto ustedes? Las enfermedades epidémicas de origen infeccioso son muchas, no solamente COVID-19. El fenómeno de gripe aviar son las especies o cepas del virus influenza que mayormente predominan en las especies animales distintas a los seres humanos. Se conoce desde hace mucho tiempo que los virus influenza afectan mayormente al reino animal, incluyendo a los seres humanos, pero el resto del reino animal también es afectado, múltiples especies. Aves silvestres, aves de corral, aves domésticas, perros, gatos, caballos, puercos, delfines, ballenas, múltiples especies animales pueden tener infección por influenza. Y el tránsito o el traspaso que puede haber de una especie a otra depende de la complejidad de las mutaciones que presentan los virus del tipo influenza. Entonces, cuando ocurren traspaso de especies animales a seres humanos, entran en juego los mecanismos del Sistema Global de Vigilancia Epidemiológica de Virus Respiratorios, antes llamado Sistema Global de Vigilancia de Influenza, al que México pertenece desde 1954. Y nosotros tenemos un mecanismo continuo de vigilancia epidemiológica del síndrome respiratorio agudo grave, de la enfermedad tipo influenza y de las cepas, tipos y variantes del virus influenza, igual que lo hacemos ahora para el virus SARS-CoV-2. En México no hemos detectado este fenómeno en donde haya traspaso directo de animales a humanos de las variantes de influenza que circulan en el país. En este momento, en el hemisferio norte, que vivimos en la temporada baja de virus influenza, la actividad epidémica es mínima y desde luego de octubre a marzo, como ocurre todos los años, todos los países del hemisferio norte tenemos la temporada alta y es donde puede ocurrir con mayor probabilidad la expansión de influenza, la propia de los humanos, la que ya está establecida entre humanos, o eventualmente la que se intercambiara de especies animales a seres humanos. Así es, estos casos suelen ocurrir a lo largo del año en todos los países, cuando es la temporada alta, que en el caso de ahora es en el hemisferio sur, es más probable que esto, una vez que ocurra, se expanda. En el hemisferio norte, el periodo de más preocupación es de octubre a marzo. Que ocurra un caso no quiere decir que va a ocurrir una epidemia y mucho menos una pandemia. Estas pandemias que ocurren por transformaciones genéticas de muy amplia gama en los virus influenza ocurren periódicamente, como nos ocurrió hace 12 años, en el año 2009. Y eventualmente puede haber una nueva pandemia de influenza
a lo largo de los siguientes años. No es posible predecir científicamente exactamente cuándo, pero sí se sabe que en general, con periodos o intervalos que van de 10 a 15 años, se presentan fenómenos pandémicos por los virus influenza. Gracias.